Amén. Buenas noches tengan todos ustedes. Qué gusto poder estar juntos y compartir este momento, entrarle al espacio de la discusión de ideas. Yo sé que cuando la gente escucha discusión en el cuerpo de Cristo suena pecaminoso. No, lo pecaminoso es quedarse con ideas equivocadas. La discusión con la sana intención de buscar juntos qué es lo que Dios nos quiere enseñar y de abrir nuestras perspectivas de las cosas, de las situaciones. Yo creo que eso es lo santo, eso es buscar la verdad, eso es buscar lo justo de Dios. Y ciertamente tenemos puntos de vista distintos, porque tenemos orígenes distintos. Pero hay una cosa que nos une a todos, ¿sí? Nacimos ignorantes. Así que vamos a decir que nuestras diferencias nada más tienen que ver de qué lado de la ignorancia nació usted, ¿sí? Y la ignorancia nos da una ventaja, nos llena de supercherías, nos llena de malinterpretaciones, nos llena de supuestos y sesgos. Pero cuando uno reconoce esa ventaja y quiere dejarla, entonces la forma de hacerlo precisamente viene a partir del discernimiento. Y el discernimiento implica un proceso de crisis. ¿Cómo que el discernimiento implica un proceso de crisis? Sí, la palabra griega que nosotros traducimos al español como discernimiento es la palabra diacrisis, que significa a través o por medio de la crisis. Entonces, discernir es entrar en una crisis. ¿Pero qué es una crisis? Una crisis es un momento de decisión. Y para esos momentos de decisión necesitamos confrontar, tener la oportunidad de revisar a la luz de la palabra, pero también de los comentarios de otros, de las preguntas de otros, nuestras posturas de vista, nuestros fundamentos. Y entonces, en esta noche les doy gracias por la gentileza de estar acá y más todavía por la gentileza de exponerse, porque el que pregunta y el que comenta se expone. Entonces, la gentileza de exponerse para que podamos nosotros entonces, en este exponernos, verificar si las cosas que creemos son congruentes con las posibilidades de lo que Dios dice a través de la palabra. ¿Por qué tengo que dar todas estas justificaciones antes? Porque cuando un tema me es particularmente complicado, tengo que ser honesto con ustedes y decir que yo no tengo una respuesta definitiva. De hecho, dudo que alguien sobre la faz de la tierra tenga una respuesta definitiva. Y que cada uno en nuestro intento de aproximación al Señor vamos buscando paso a paso verdades que van siendo reveladas en nuestro corazón paulatinamente, secuencialmente, y que esas verdades de una u otra forma nos van a llevar a ir comprendiendo las cosas que las entenderemos en plenitud cuando estemos ya con el Señor en su presencia, y seguramente aún allí nos va a faltar un buen pedacito de la eternidad para poder entenderlas y comprenderlas y vivirlas en toda su plenitud. Entonces, con todas estas cosas que estábamos diciendo, pues estamos diciendo que el tema de hoy en particular va a ser un tema complicado porque realmente es más lo que entendemos desde la sensibilidad de lo espiritual que desde un fundamento de algo escrito como tal en la Biblia o mucho menos en algún libro derivado de la Biblia. ¿Cómo vamos hasta allí? ¿Alguien tiene un comentario a todo esto que estoy diciendo? ¿Nadie? Muy bien. Entonces eso quiere decir, a ver, Lore, adelante, Lore.
Bueno, yo pienso esto, hasta ahí llega a mi entender, pero no sé si estoy en lo correcto, estoy así formando mis conceptos. Primero, pienso en la pregunta, nos quedamos en que íbamos a dividir el alma y el espíritu ante el problema del que había atropellado al niño porque llevaba la taza de café, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el alma, yo creo que para el cristiano, en cuanto pide perdón, bueno, primeramente, hay un arrepentimiento genuino. Cuando Dios ve el corazón, en cuanto ve que hay un arrepentimiento genuino y todo, Él perdona porque eso ya está pagado en la cruz, el perdón, ya hay una provisión. Pero ahora, el espíritu nos referimos a la parte que Dios puso en nosotros al nacer, la parte de Él. Y el alma, pues la psique, pues, este, de, habíamos desprendido el alma del espíritu. Entonces yo digo, el espíritu, lo que es nuestra, acá nosotros, en nuestro cuerpo, sí recibimos cuando hacemos una cosa difícil, por ejemplo, si yo choco, golpeo un carro, pues lo abollo. Entonces automáticamente viene la ley y pago. Hay consecuencias, pero las pago pues, en mi ser. ¿Ah? Ahora, aquí pasa una cosa que también hay que tomar en cuenta. Abraham se fue a un lugar y le dijo, tuvo miedo de presentar a Sara como, y dijo, pues pasémoslo como hermana, tú di que eres mi hermana para que no me maten y todo eso pasó y salió hasta con beneficio, pero es allá la misericordia de Dios que llega y que te pasa, pues, ¿verdad? Pero yo creo que cuando uno hace, si tiene alguien relaciones sexuales con alguien y son chicos y todo, pues a veces viene un bebé, ¿verdad? Yo digo, y esas son consecuencias. Hay ya en lo que, separando el alma, pues, ok, pecaron y todo, bueno, separando el alma yo me arrepiento y todo, esa es mi opinión, pero mis respetos con los demás. Ok, gracias, Lore. Vamos a plantearlo entonces de esta manera. El primer problema que tendríamos que definirnos nosotros desde la palabra, y que era la pregunta que estaba soltando yo al final de la clase anterior, es todas estas discusiones que hemos tenido acerca de lo que es la voluntad, la capacidad decisoria, el libre albedrío, todos ellos los tomamos como sinónimos normalmente. Tendríamos que enfocarlos o definirlos primeramente desde Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, lo cual textualmente nos dice, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, y ahora nos dice qué deberíamos de considerar como nuestro ser, y nos dice entonces tres cosas. Primero, espíritu, que le voy a poner con azulito, alma, que lo voy a poner aquí con amarillito, y cuerpo, que lo voy a poner con un color aquí rosita. Y entonces todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Todo nuestro ser. Entonces, el ser humano está constituido, según Primera de Tesalonicenses 5:23, por estos tres elementos, espíritu, alma y cuerpo. Pero cuando nosotros consideramos que son tres palabras diferentes, yo sé que a veces mi lógica anda como en primero de kinder, pero si son iguales, debería de usarse la misma palabra, diría un niño de 3, 4 años. Y si se usan palabras distintas, puede ser entonces que se deba a que son cosas diferentes.
De tal manera entonces que la palabra espíritu en este segmento de la palabra de 1 de Tesalonicenses 5:23, en el griego aquí dice neuma, en alma dice psuké y en cuerpo dice soma. Entonces estamos hablando psuké, que es el alma, estamos hablando de neuma, que es el espíritu, y soma, que es el cuerpo. La primera pregunta que deberíamos hacernos entonces ante esto es, ¿dónde se encuentra la capacidad decisoria? Si ustedes le preguntan a alguien que está estudiando neurociencias, ¿sí? Si ustedes le preguntan, ¿sí? Por ejemplo, a Watson y a Crick con el asunto del ADN y que después rebanan el cerebro para poder mostrar, ¿sí? Que el ser humano no tiene un alma o menos un espíritu, y entonces ellos agarran el cerebro y parten el soma y dicen, a ver, después de hacer disecciones, ¿sí? En N cantidad, ¿en qué parte del cerebro se encuentra el alma? No hay. Lo que hay son solamente neuronas y células gliales, y en todas ellas no hay nada más que cuestión material, ¿sí? Materia gris, vamos a llamarle así. Y entonces la visión desde el punto de vista biologicista es el ser humano es un cuerpo. Y entonces para el ser humano debería de estar, seguramente su capacidad de decidir debería estar en ese cuerpo. Cuando alguien desde el cristianismo se apoya en la idea biologicista, entonces diría, bueno, pues entonces el ser humano con este cuerpo al que nos estamos refiriendo, debería tener capacidades como otros seres vivientes que tienen cuerpo, también pueden hacer ciertas cosas en similitud que el ser humano hace. La pregunta sería, esta capacidad de decisión que para Dios es elemento fundamental para determinar la eternidad de una persona, ¿se encontrará en el cuerpo? ¿En el soma, como lo estamos diciendo? Allí, entonces, para poder contestarnos alguna de estas cuestiones, tendríamos que irnos a Génesis capítulo 1. Y cuando nosotros empezamos a revisar Génesis capítulo 1, ¿sí? Lo que vamos a encontrarnos entonces es que conforme Dios está haciendo las cosas allí en Génesis capítulo 1, hay unos seres que Dios empieza a crear, y a esos seres voy a ir al verso 20 y comparto el verso 20. Dice Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Pero ahora tenemos una cuestión muy curiosa, porque cuando dice que estos seres vivientes están allí, va a utilizar una palabra que quisiera, por favor, que ustedes la consideraran, y es la palabra nefesh. Nefesh. Esa palabra nefesh, aquí en Génesis capítulo 1, verso 20, se traduce como seres vivientes. Bueno, muy bien, ¿sí? Allí tengo seres vivientes, nefesh. Si lo viera en Génesis 1:30, ¿sí? Bueno, me brinqué algunos, dicen básicamente lo mismo en Génesis 1:21 también, ¿sí? Todo ser viviente que se mueve sigue siendo la palabra nefesh. Génesis 1:24, ¿sí? Produzca la tierra seres vivientes según su género.
todo muy bien. Génesis 1:30. ¿Sí? Y dice, todo en lo que hay vida, ya no solamente nos está diciendo que son animales, seres vivientes, sino dice en lo que hay vida. La palabra nefesh entonces significa lo que respira, en lo que hay vida. ¿Por qué es importante esto? Porque en Génesis 2:7 vamos a tener que cuando Dios hace al ser humano, forma al hombre del polvo de la tierra, sopla en su nariz aliento de vida, y entonces el hombre es un ser viviente. Fue el hombre un ser viviente. Este versículo en particular es un versículo que es importantísimo que ustedes lo consideren, por favor, porque aquí nos va a meter ya en un conflicto de interpretación que es la base de la confusión para muchas personas. Ok. ¿Qué implica decir sopló en su nariz aliento de vida? Voy a ponerlo en color azul. ¿Y qué implica decir que es el hombre un ser viviente? Porque en esta palabra, ser viviente, usted está utilizando la palabra nefesh. Bueno, parece ser que aquí el pastor como que no avanza mucho en este asunto del ser viviente. Pero, ¿y si por un momento yo hablara entonces de la palabra alma? Porque uno diría, bueno, ser viviente debe ser alguna cosa muy diferente. Pero digo Levítico capítulo 26, verso 16. Dice, yo también haré con ustedes esto, enviaré sobre ustedes terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, así está traducido en la Reina Valera 1960, y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. Cosa curiosa es que en este versículo la palabra alma proviene de la palabra nefesh. Y así lo veremos también en Levítico 26:30, cuando dice, mi alma los abominará. También utiliza la palabra nefesh, ¿sí? Y cuando habla de Levítico 26:43, ¿sí? Y dice, ¿sí? Y su alma tuvo fastidio de mis estatutos, utiliza la palabra nefesh. Y así sucesivamente ustedes podrán ver en el Antiguo Testamento que la palabra alma, una de estas palabras entonces que estamos viendo del alma es la palabra nefesh. ¿Sí? Por ejemplo, si me fuera más adelante, podría irme hasta Números 30, verso 10, ¿sí? Y dice, y hubiere ligado su alma de juramento, en el verso 11, entonces dice, me brinqué, ¿sí? Y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será, y así sucesivamente, ¿sí? El verso 12 también dirá, y en cuanto a la obligación de su alma, nefesh será nulo, su marido los anuló y Jehová la perdonará. Ahora, ¿por qué es importante hablar del alma como nefesh en el hebreo? Porque entonces tendríamos que preguntarnos, ¿qué implicación tiene que Dios utilice la misma palabra nefesh para hablar de los seres vivos que creó en Génesis capítulo 1 con un ser humano que
sopla de su espíritu. Dije que esto nos iba a ser importantísimo en Génesis capítulo 2, verso 7. Y decir que el hombre es un ser viviente. Ya vamos entrando al asunto de la discusión. Ahorita vamos con el espacio. Y entonces, para que vayamos ubicando la capacidad de decisión a la que nos estamos refiriendo, ¿sí? Y que tiene que ver con las decisiones con implicaciones eternas. Ojo, ya hemos dicho que hay decisiones desde lo natural que no tienen implicaciones eternas. Por ejemplo, el movimiento peristáltico, y van a decir, ¿y esto, el pastor, qué trae ahora? Sí, o sea, tu intestino necesita ir moviendo el bolo para que logres salir de tu cuerpo y necesitas ir al baño. Es una decisión, ¿sí? Ir al baño. Es una decisión saber dónde lo haces. Mi pregunta es si esto tiene una implicación eterna. Yo espero que no. O sea, si te bañas con jabón rosa o con jabón amarillo, o sea, si tienen una implicación eterna. Ahora, ¿por qué digo todas estas cosas? Porque muchas veces nosotros, cuando caemos en las discusiones del libre albedrío, las ponemos en las discusiones banales de lo circunstancial en lo humano. Pero Dios no está fijándose en este asunto para las cuestiones eternas. Y entonces, tenemos una parte biológica, definitivamente la tenemos, pero esta parte biológica no es suficiente para explicar comportamientos, aunque las neurociencias así lo digan. Y entonces, nosotros entendemos que hay comportamientos, la palabra nos dice entonces nefesh, y esos nefesh a los que se refiere no son curiosamente plantas, no son bacterias, son seres vivientes que tienen la capacidad de moverse, de ejecutar alguna acción, de tomar alguna decisión, acotada la palabra decisión, en cuanto a decidir si cazar una gacela u otra, decidir si huir a la derecha o a la izquierda cuando lo persigue el lobo. Y entonces a estos seres, nefesh, que dijimos seres vivientes, la palabra nefesh podría significar también, ¿sí?, seres de carne, seres con una capacidad, dice, seres que respiran. Y para Dios, en la Biblia, nefesh hablaría entonces de la capacidad carnal, el ser humano biológico carnal, con un cuerpo, y esta palabra que suena curiosa en el Antiguo Testamento, alma, como la interpretamos nosotros en nuestra cultura. Bueno, si alguien me dijera, vámonos al griego, entonces no, pues en el griego tampoco tenemos muchos elementos para poder hablar con inteligencia del alma, porque resulta que la palabra alma, en tercera de Juan, verso 2, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y ahí la palabra es psuque. Y la palabra psuque es la palabra mariposa. Pues estamos más amolados todavía, porque en el primero cuando menos decía lo que respira, como ese Salmo 150, todo lo que respira, y cuando dice todo lo que respira, nefesh, todo lo que respira, alabe al Señor. Pero en el griego, psuque es la mariposa, y lo que está utilizando entonces allí el apóstol Juan cuando escribe esto,
está utilizando la forma, o se está utilizando en la escritura, en la traducción, la forma cultural en que veían los griegos al ser humano, donde el ser humano entonces, el verdadero ser humano, y esta es una idea muy platónica y lo tengo que decir, ¿sí? Porque tenemos que separar el pensamiento cultural de lo que es la revelación espiritual. El pensamiento cultural de los platónicos es que había un mundo de las ideas, había un mundo intangible. Y entonces el ser humano, esto que vivimos, era como un gusano. Y el gusano de seda, vamos a ponernos bonito, que las mariposas de seda no son gran cosa hermosa, ¿sí? Pero vamos a suponer por nuestro fruto que valga la pena y decir que somos gusanitos de seda. Pues ese gusanito de seda hay un momento en que se enrolla en su capucho, en su crisálida, ¿sí? Va a ser entonces un nido, un espacio íntimo donde transformarse. Y cuando logra su metamorfosis, entonces vamos a dejar el caparazón vacío, el cascarón vacío, y va a salir volando la mariposa. Para los griegos, entonces, la metáfora de la muerte es la metáfora de una mariposa que sale volando. Y lo que deja entonces es el cascarón, soma. Este cuerpo, soma, es el cascarón. Y el alma, psuque, es la mariposa. Y entonces, una vez más, tendríamos que preguntarnos, para Dios, lo que sucede en el cuerpo es lo trascendente para la eternidad. O lo que sucede en la mariposa. Bueno, cambiémosle los términos, ¿sí? Brinquemos de lo que respira de hace 6,000 años con los hebreos y de la mariposa de hace 2,000 años con los griegos, para ponerlo entonces en el contexto del siglo XXI y podríamos decir el pensamiento. Los psicólogos, que son los que ahora estudian el psuque, dejó de ser mariposa para convertirse entonces en alma, ¿sí? Con Aristóteles, y después de eso, siglos después, el psuque ahora es el pensamiento, la capacidad cognitiva, la idea en el hombre. Y ahora preguntaríamos, ¿sí? ¿La voluntad está entonces dentro de las capacidades cognitivas? En la teología que a mí me tocó estudiar cuando yo me convertí, nos decían que en el alma estaban las emociones, los pensamientos y la voluntad. Esa fue la doctrina con la que yo crecí en el cristianismo. Pero entonces la pregunta, otra vez, replanteándonos todo esto, tendríamos que cuestionarnos y fundamentar de la mejor manera, lo más razonablemente posible, si la capacidad de decidir que Dios toma como elemento para tu eternidad está en el alma o en el espíritu. Ok, con toda esta larga, muy larga introducción, necesitamos ponerlo allí, primero para discutirlo y luego ver para las implicaciones que tiene. O sea, claro que todo el mundo podemos decir, es que yo creo tal cosa, se vale. Si se puede, que además diga por qué, pues mucho mejor, ¿sí? Porque de otra manera no habría una discusión de razones, sino solamente sería la doxa, el punto de vista, ¿sí? La opinión personal. Y esa es, perdón por la expresión, pero es una discusión inútil. Entonces, ahora sí. No sé, Berta, si quieras ahora sí comentarnos el punto, sí, desde donde tú lo estás revisando. Ok, pues a ver si desde el punto en que yo lo estoy entendiendo, creo que como parte humana, nuestras neuronas funcionan de una determinada manera, de modo
que siendo un cuerpo orgánico, biológico, pues llegamos a padecer, por ejemplo, trastornos neurológicos, trastornos psicológicos, psiquiátricos, por los desequilibrios químicos, por decirlo así. Es decir, el cuerpo maneja sus propias funciones y esas pueden en determinado momento gobernar sobre este cuerpo físico. Sin embargo, el aliento de vida, ese soplo de la nariz, del soplo de la nariz del hombre que Dios nos da, lo comentábamos ya en una clase, que es la esencia de Dios que puso en nosotros a partir del momento que fuimos creados. Pero es decisión de nuestra alma las cosas que el espíritu le pide o alimentar sus propios deseos. Ya no simplemente los deseos de la carne, como el comer, el vestir, todo eso, sino el caminar de la mano con el espíritu. Porque dice la palabra que cuando el hombre muere, el hombre vuelve al polvo, el espíritu vuelve a Dios, que dio, y el alma es entonces la que será juzgada, ¿no? La que tomó o rechazó la decisión de caminar conforme a ese aliento que fue puesto en él desde un principio. Bueno, así es como yo lo alcanzo a contemplar en este momento. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que la voluntad está en el alma. Sí, sí, la voluntad de poder creer y hacer las cosas de Dios está en el alma. Ok, muy bien. Entonces ya tenemos una primera postura de Berta diciéndonos estas cosas. ¿Alguien más? Pastor. Adelante, adelante. Creo, sí escuché y coincido con Berta, solo que desde el inicio, como vienes comentando, y como nos creó Dios, y según su palabra, vaya, al ser un ser integral, el primer versículo que nos leíste lo dice, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. O en otro orden venía. Al final viene el cuerpo. Creo que la voluntad está en el ser integral. Espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Vamos ligados, o sea, todo está, no se puede dividir, no se puede fragmentar ni segmentar, separar, sino que somos un ser integral. Y por eso la voluntad está en el todo. Y quizás comienza en el espíritu, porque, por ejemplo, cuando hemos compartido, te levantas y mientras no te pones en contacto con el Espíritu de Dios, tu espíritu con su espíritu, puedes quedarte ahí en cierta depresión al amanecer. Entonces, cuando te pones en contacto con su Espíritu de Dios, el cuerpo se activa, vaya, el alma empieza a alegrarse y comienza a hacer la voluntad de Dios en ti, ¿verdad? Comienza a hacer la voluntad o sea, bien integral, pues, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Creo yo. Gracias. Ok, gracias. Gracias, Gustavo, querido. Ok, Fede, te escuchamos, querido Fede. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, estudios que han hecho biólogos han mostrado que una célula que esté bien conservada en un medio acuoso, salino, en fin, con nutrientes suficientes, le han quitado lo que es el núcleo y la célula pues prácticamente ni se entera.
O sea, teniendo los nutrientes suficientes y estando en el medio adecuado, ha llegado a sobrevivir, según lo que leí, alrededor de un mes, cuando ya no tenía el núcleo. Esto es, se suponía que en el era donde llevaban a cabo las funciones o la organización de las funciones de la célula para que ésta pudiera seguir viviendo, pero quedó demostrado que no. Entonces, si no es de ahí, pues los otros organelos que tiene, pues menos, ¿verdad? Ahora sí, como decía el filósofo de Güemes, decía, si dos perros van persiguiendo una liebre y el de adelante no la alcanza, el de atrás menos, ¿verdad? Entonces, de esta manera vemos que la única forma en que la célula puede estar recibiendo su información para poder seguir haciendo las funciones que le permiten vivir, tiene que venir de afuera. Entonces, la parte de soma, la parte somática, creo que no tiene ninguna posibilidad de que de ahí venga una capacidad de tomar decisiones, una capacidad cognitiva. Entonces, tiene que ser el alma y el espíritu, o los dos, o alguno de los dos. Entonces, definitivamente, el punto que yo quería establecer es que en el cuerpo definitivamente no está. Entonces, tiene que ser que esté en la parte que estamos llamando alma o en la parte que estamos llamando espíritu. Muy bien, gracias, Fede. Dulce. Te escuchamos, Dulce. Listo, buenas noches. Buenas noches. Estaba escuchándolos y sí es cierto, crecimos en el momento en que llegamos al cristianismo, se nos enseñó que somos tripartitos y que estábamos en el mundo secular invertido el orden en el que Dios nos había formado. Ahorita que estoy escuchando y que estoy leyendo, investigando, ahorita tengo todo abierto aquí. Tengo un despiponye, bendito sea Dios, me encanta eso. Estoy leyendo que nuestra alma, nosotros pensamos, sentimos, decidimos. Esto es antes de nacer, antes de recibir a Jesucristo, antes de recibir su espíritu. A manera que nosotros nos vamos siendo inmersos en este camino de fe, en este camino de conocimiento de Dios, es cuando entramos en el conocimiento del Espíritu, que nos muestra y nos enseña cómo tener control sobre esos impulsos del alma que generalmente son negativos. Porque los frutos del Espíritu, nos lo dice en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, nosotros vamos a ser juzgados, porque esa era la pregunta de la tarea. Vamos a ser juzgados nuestra alma, pero de acuerdo a la unión que tuvimos con el Espíritu de Dios. Si yo estuve separada, si yo no tuve esa unión con el Espíritu de Dios, van a ser juzgados mis actos, porque en el momento en que yo soy una nuevamente con Dios, como fue el objetivo principal de Él, mis acciones en la cruz, mis pecados en la cruz han sido lavados, si yo no me he alejado de ese camino. Aquí habría que preguntarnos algunas cosas entonces, ¿sí? Y vamos entonces poder o ir acotando algunas cuestiones, ¿sí? El cuerpo, si tuviera alguna relación, el cuerpo en mi destino eterno, desde mi trascendencia, toda doctrina que ustedes me hagan, entonces yo les voy a hacer la siguiente pregunta. Y bueno, ¿y si este cuerpo es temporal y Dios me va a dar uno nuevo?
Entonces, ¿dónde quedó la capacidad de esto? Este cuerpo, por todas las manifestaciones que tenemos de él, es que es una cuestión desechable. Tanto así que el Señor lo desecha y nos dará un cuerpo con características distintas, un cuerpo que no morirá, para que pueda entonces permitirnos vivir las consecuencias eternamente de nuestras decisiones en esta etapa de nuestra existencia. O sea, o te vas eternamente al cielo con un cuerpecito glorificado, o te vas eternamente al infierno con un cuerpecito glorificado, ¿sí? O sea, un cuerpecito que no se va a morir y donde vas a estar en donde la llaga no cierra y el gusano no muere y el dolor y el gemido y el tormento no acaba, ¿sí? Y para eso se ocupa un cuerpo que aguante, aún para sufrir eternamente. Entonces eso ya nos pone en una condición, parece ser que este cuerpo realmente no es el asunto del conflicto, más bien es una versión muy limitada de algo que cuando Dios nos lo dé para ser eternamente, tendrá la capacidad de sentir, sí, tiene una capacidad sensorial, pero esa capacidad sensorial no necesariamente implica la capacidad de transformar tu eternidad. Entonces, ¿cómo más lo podemos mostrar? Si mi cuerpo toma la decisión equivocada, ¿sí?, de, por ejemplo, dejar de enviar por el sistema simpático o el parasimpático, según corresponda, alguna orden bioquímica a mi organismo, y yo me muero estando dormido, si tengo un infarto, si tengo un lo que sea, esa decisión no tiene un impacto en mi eternidad. Lo que tendrá el impacto en la eternidad es lo que sucedió en las otras áreas, no es el soma. Entonces, vamos a eliminarlo como nos propone Federico, y vamos entonces tratando de llevarlo a la decisión de qué sucede entre el alma y el espíritu. Ok, me van a decir ustedes, Dios juzga el alma. Y yo les voy a decir, dime el versículo. Digo, porque es una doctrina muy popular. Seguramente debe de haber más de algún versículo que diga literalmente y que pudiéndonos ir entonces al griego o al hebreo o al arameo o donde usted lo haya sacado, pues decir, a ver, aquí dice que Dios juzga el alma. Tenemos un problema y es un problema tremendo. Perdónenme si hoy ando sacando terminajos que puedan sonar raros, pero tenemos un problema ontológico, un problema del ser. Esto es, cuando el Señor nos dice que Dios es espíritu y que fuimos hechos a su imagen y a su semejanza, lo que yo esperaría en cuanto a eso es que no fuimos hechos a su imagen en el soma, sino que fuimos hechos a su imagen y semejanza en lo que Dios se define a sí mismo en su ser. Y Él dice que Él es espíritu. Entonces, los seres humanos debemos de considerar que nuestra esencia, nuestra naturaleza, nuestra ontología es el ser un espíritu. La palabra espíritu en el griego es la palabra neuma. Pero la palabra espíritu en el hebreo es la palabra raj. Y raj, como término, comienza hablando de Dios desde el principio en Génesis capítulo 1, en el verso 2, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el ruaj de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí? Ok, lo pongo nada más para que lo vean. Y entonces Dios comienza a moverse desde el principio, pero no dice en Génesis 1:2 y nefesh de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice ruaj, el espíritu
de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando nosotros vemos entonces, ¿sí?, que Dios sopla sobre el hombre, me voy a ir a Génesis capítulo 2, ¿sí? Y entonces dice, y sopla Dios en su nariz aliento de vida. Y cuando dice aliento de vida, no es ruach, dice rash. Pero rash es la exhalación. Y noten ustedes que es bien importante que entendamos que cuando Dios está soplando aliento de vida, está haciendo algo que no había hecho con ninguno de los demás seres previamente. Ahora, yo sé, hay gente que toma este pasaje y dice, pero es que cuando tú dices, hágase la tierra, háganse las plantas, háganse, y Dios dice, háganse, pues lo tuvo que decir de alguna manera, algo le salió de la boca, pues ahí está el aliento de vida, sí. Pero tendríamos que ser entonces más críticos y pensar que si Dios ya había hecho eso mismo en el capítulo anterior, entonces no tendría sentido señalarlo específicamente en el verso 7 como algo distinto. Si lo menciona por primera vez que Dios intencionalmente sopla en la nariz de esta figura que había hecho del polvo de la tierra, y ya lo he dicho anteriormente, la palabra tierra es la palabra Adama, y cuando dice entonces del polvo de la tierra, con eso él formó a un, diríamos ahora, un monito, una figura, una escultura, y le puso el nombre Adán. Adán quiere decir hecho de tierra, formado de la tierra. Entonces, como que suena muy lógico, ¿no? Si Adama es tierra, pues Adán es hecho de tierra. Y en el pensamiento de un pueblo borreguero, que cuando lo digo así no lo digo despectivamente, pero el pueblo de Israel es un pueblo campesino, es un pueblo agricultor, ganadero, borreguero. Entonces, en esa lógica, en esa cosmovisión del pensamiento humano, puedes decir, ahí tengo una persona hecha de tierra. En Eclesiastés 12 lo demostrará todavía más, porque va a decir que el hombre cuando muere, el cuerpo vuelve al polvo, Adama de donde era, y el ser humano, entonces el espíritu, y aquí va a utilizar la palabra raj, vuelve a Dios, quien lo dio. ¿Sí? Me voy a permitir ir a Eclesiastés en la parte final, en el capítulo 12, ¿sí?, para que entonces podamos ver esto en Eclesiastés 12, en el verso 7, y tengo que ligarlo entonces de aquí, ¿sí? Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Este versículo a mí me causa un problema. Siendo muy honestos, me causa mucho conflicto, porque yo creo que debió haber sido el problema en mi Biblia, que a alguien se le perdió Nefesh, y no lo veo aquí. Alguien no lo tradujo seguramente. No sé si en sus Biblias está puesto, pero en la mía, ¿sí?, no está. Y si me fuera entonces al Antiguo Testamento, ¿sí?, aunque esta es la Septuaginta, ¿sí?, pero decíamos en el verso 7, pues aquí debería venir la palabra soma, y no veo la palabra soma. En la Septuaginta, como la tradujeron los mismos hebreos, no la veo, y si la busco en el hebreo, tampoco lo veo, ¿sí? Cuando dice neuma, lo que decimos el alma. Y tenemos entonces un problema, y el problema es que la Biblia no es muy clara en la división entre el alma y el espíritu. Han sido más bien las doctrinas que vamos elaborando los seres humanos las que han puesto al alma capacidades y las que le han puesto al alma consecuencias
que en realidad deberíamos de considerar que pertenecen al espíritu. Si yo les preguntara, ¿quién es la verdadera persona? El Hijo de Dios, que soy yo, que es eterno, que soy yo, que está hecho a la imagen del Padre, que soy yo. Yo sé, mi cuerpo, mi ser completo, esto que soy ahorita es espiritual, mi cuerpo. Pero mi alma está hecha a la imagen de Dios. Mi cuerpo está hecho a la imagen de Dios. Yo tengo para mí entonces que es mi espíritu el que está hecho a la imagen de Dios. Y que del mismo modo en que mi cuerpo yo lo recibo y lo voy adaptando, transformando, dándole forma, cortándome el pelo a veces de una cierta manera o de otra, haciéndome un chonguito, algunos por allí poniéndose un tatuaje y poniéndose, bueno, sí. Pues tú dices, eso es en el cuerpo. ¿Y el alma, qué haces con ella? Lo mismo. El alma vas transformándola, vas desarrollándola, vas limitándola. Te vas tatuando también en el alma tus amarguras, te vas tatuando tus miedos, te vas tatuando tus fracasos. Lo que te identifica humanamente y te hace distinto de otros es lo que has dejado grabado en tu alma. Pero tu alma es como decir tu cuerpo, no eres tú, tú habitas en este cuerpo. Tú tienes un alma que ahora sí me voy a permitir dar, y esta es mi opinión, es la doxa del Pablo. Desde hace años yo he estado preguntándole a Dios estas cosas y me inquietan mucho por cómo yo veo la condición del ser humano y de la iglesia en particular. Cuando la gente llega al cristianismo, nace de nuevo. Sin embargo, el cuerpo que tiene es el mismo y el comportamiento que tiene es el mismo. ¿Cómo justificar un nuevo nacimiento, una nueva criatura, cuando la nueva criatura se parece tanto a la vieja? Y entonces, lo que yo encuentro en la palabra es que la palabra, ¿sí?, le llama a esto una vieja criatura, ¿sí? Y a esa vieja criatura, el apóstol Pablo dice que inclusive hay que despojarse, hay que desnudarse de ella, porque esa vieja criatura no fue hecha, ¿sí?, con la imagen y la semejanza de Cristo, ¿sí? Y entonces esa vieja criatura, esa forma de vivir, la Biblia le llama carnal. Y esa forma carnal, o sea, conforme a la carne, el apóstol Pablo lo va a decir, por ejemplo, en Romanos 7:14, ¿sí? O lo va a decir en Colosenses capítulo 2, verso 11, el cuerpo pecaminoso carnal, ¿sí? O en Colosenses 2:18 va a hablar de la mente carnal. ¿Se acuerdan ustedes de la palabra hebrea que dije para alma? Nefesh. Nefesh es lo que respira y nos da la idea en el hebreo de lo que tiene carne. Cuando dice todo lo que respira, para ellos el concepto es lo que tiene carne, lo que se mueve en la carne. Por eso entonces el apóstol Pablo va a decir que hay pasiones que son carnales, pensando en la animalidad, en la bestialidad, en el ser humano sin Dios que se comporta como un animal. Y esa criatura a la que nos estamos refiriendo es el ser humano, ahora, siglos después, lo diríamos el ser humano biológico, el que actúa biológicamente, conforme a las leyes del mundo biológico. El fuerte se come al débil,
hay que escapar para que no te coman, hay que buscar preservarte tú antes de los demás de la manada. Cuando llega el depredador hay que correr y el último se lo tragan, ¿sí? Entonces busco por mi propio interés. Todo eso que llamamos entonces carnalidad es el ser humano biológico. Pero, ¿por qué es importante hacer esta distinción? Porque cuando Dios en Génesis 2:7 nos dice, y aquí cuidado con la traducción, porque de repente las traducciones, ¿sí?, son la interpretación de quienes estamos nosotros viendo algo y diciendo lo que nosotros pensamos de ello. Ahora, yo sé que estoy diciendo exactamente lo mismo, ¿sí? Pero cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra, Adán, tenemos entonces dos condiciones con las que nos vamos a encontrar y nos vamos a enfrentar en ellas. Sopla en su nariz aliento de vida. Hay espíritu de Dios dentro del ser humano. La naturaleza misma de Dios por la cual el ser humano va a ser alguien distinto a todos los demás seres existentes, porque esta criatura que llamamos ser humano, el Señor le llamará mi hijo. Tanto así que Hebreo nos dirá, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? A nadie. Entonces, Dios toma al ser humano y en eso es diferente del león, de la vaca, del cordero, de quien sea, ¿sí? Porque al poner su esencia, su misma naturaleza, está diciendo, tú eres de mi condición, eres mi hijo. Pero entendiendo también que Dios quiere que el ser humano tome la decisión por él, lo pone, siendo espíritu, lo pone en un cuerpo de carne. Lo encarna, nefesh, le da un cuerpo biológico y dentro de ese cuerpo biológico una capacidad de raciocinio, una capacidad de pensamiento, de entendimiento, que lo pondrá entonces en una condición distinta que los animales a su alrededor, pero que esa condición distinta no es porque en el pensamiento él pueda de alguna forma trazar su eternidad, no, es el espíritu el que hará estas cosas. Y muy bien, vamos a mostrar, ¿sí? Vamos a mostrar algunas cosas. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 2, verso 30. Voy a Deuteronomio capítulo 2 en el verso 30. Compartamos esto. Y quiero mostrarles esto, ¿sí? Esta frase dice, Maseón, rey de Hezbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y su obstinado corazón para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. El espíritu de una persona, a través de lo cual la persona toma decisiones, ¿sí? Fíjense ustedes, aún Jesús mismo, ¿sí? Estoy en Juan capítulo 11, verso 33 en esta siguiente referencia. Juan capítulo 11, verso 33. Verso 33. Ok, aquí ando. Dice, entonces Jesús al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu. No dice se estremeció en su alma, se estremeció en el espíritu.
Miqueas capítulo 2, verso 11, hablando de cómo el espíritu se contamina de falsedad. Y gente lo interpreta como diciendo, se refiere aquí en Miqueas capítulo 2, ¿sí?, en el verso 11, a un demonio. No, lo que está diciendo, ¿sí?, es una persona, un profeta, que ha tomado la decisión en su espíritu, ¿sí? Dice, si alguno andando con espíritu de falsedad. Yo lo que entiendo de la palabra es que la decisión de ser falso no es una decisión de lo que llamamos alma, sino es una decisión en el espíritu, porque la verdadera persona, la persona íntima, es espiritual. Por eso será juzgado en el espíritu, ¿sí? Por ejemplo, en Daniel capítulo 5, en el verso 20, ¿sí? Daniel 5, en el verso 20. A ver. Déjenme ver qué es lo que estoy haciendo aquí. Es que... aquí está. Daniel capítulo 5, en el verso 20, perdón por el error allí. Estamos hablando de Nabucodonosor, dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Dice en Isaías capítulo 29, verso 24, ¿sí? Vamos con Isaías capítulo 29 en el verso 24. Ando por aquí. Dice, y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. No dice los que están confundidos culturalmente en su alma o en sus pensamientos, no. Se está yendo a lo más profundo y está tratando de separar para nosotros entonces lo que es la persona en lo espiritual, que es la persona que fue hecha a la imagen y semejanza de Dios, y que es la persona que finalmente también es juzgada o será juzgada en el espíritu, porque son los espíritus los que se presentan delante del Padre. Y entonces dirá uno, pero entonces, ¿qué es la diferencia entre alma y espíritu para poder entender hasta dónde tengo que ser juzgado, ¿sí? Y entonces, hay un versículo que, si ustedes lo han revisado alguna vez, estarán de acuerdo conmigo con que es un versículo tremendo en Hebreos, ¿sí? A ver, permítanme porque parece ser que ahora ando perdido. (4:12). Ustedes lo conocen, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir, hasta separar, hasta cortar, hasta dividir el alma y el espíritu. ¿Cómo poderlo traducir para que esto me dé muestra de la trascendencia que tiene lo espiritual en la toma de decisiones? Si en el alma hemos puesto nosotros, si en el alma hemos entendido que estamos reservando información, la influencia cultural, lo que hemos aprendido de nuestro contexto, y ahí entonces hemos puesto pensamientos, argumentos, formas de pensar, inclusive formas de sentir. O sea, les hemos dado
un nombre y un valor a los sentimientos y los convertimos en parte de nuestro comportamiento, ¿sí? Pero ojo, hay una parte donde debemos de entender que el alma está referida entonces a nuestro carácter de temporalidad. Esto es lo que yo aprendí aquí en la tierra. Si yo soy una criatura espiritual eterna, y esa criatura espiritual eterna, vamos a ponerlo, por ejemplo, en Jeremías capítulo 1, en el verso 5, para poder hablar como argumento de eternidad, ¿sí? Cuando Dios le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esto nos muestra de que el ser humano, antes de venir a esta tierra, antes de tener este cuerpo, este soma que decíamos, ¿sí? Esta carne que decíamos, Dios ya me ha dado un llamado y me lo dio en el espíritu, pero yo vengo a la tierra y en la tierra aprendo un montón de cosas. Aprendo que soy niño y que no puedo porque estoy chiquito, porque soy incapaz. Aprendo que vengo de una familia pobre y los pobres no cambian al mundo. Aprendo que soy mujer y las mujeres no pueden. Aprendo, y yo no sé cuántas cosas, ¿sí? Son las que yo aprendo. Y eso que yo aprendo finalmente se convierte en una limitación cultural. Y Dios tiene que venir con su palabra a decirte, esto es la cultura humana que te enseñaron y esto es lo eterno. Y tengo que separar lo que le pertenece al espíritu de lo que le pertenece al alma. Para que entonces yo deseche lo que aprendí humanamente como una verdad, que es una verdad cultural, que es una verdad temporal, que es una verdad humana, una verdad nefesh, de lo que respira, de lo carnal, ¿sí? Para poder verlo desde las cosas eternas, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en esto, entonces tendríamos que poder entender por qué el apóstol Pablo dice que para el hombre natural, ¿sí? Hay cosas que son locura. Y esas cosas que son locura, ¿sí? El hombre natural no las puede entender, ¿sí? Y él entonces habla de la locura de la predicación, ¿sí? Dice en 1 Corintios capítulo 2, 14. Si utilizara el término griego una vez más, el hombre natural, nefesh, ese que dice fue un ser viviente, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero ahora me dice Raj, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Me estoy explicando lo que intento decir? Y entonces, la capacidad de decidir ser un hijo de Dios no es una capacidad del alma. Porque no es el alma la que es hija de Dios. No es el alma la naturaleza y la esencia misma de Dios. Ahora, ¿qué pasaría si la capacidad de decidir fuera del alma? Pues entonces sería de la temporalidad, de la limitación. Sería un deseo humano a fuerza, y eso es lo que se llama religiosidad, donde yo por mis méritos, por mis ganas, por mi empecinamiento quiero llegar al cielo, quiero construir mi propia torre de Babel para con ella entonces salvarme y transformarme. Por eso la religiosidad se construye sobre argumentos, sobre ideas, ¿sí? Sobre estatutos, sobre leyes. Y queremos que la gente obedezca esas leyes en el alma y las obligamos por medio de la obediencia dogmática. Los esclavizamos para que tengan que pensar como nosotros pensamos.
Sí, pero eso habla precisamente de ese hombre natural de 1 Corintios 2:14, Nefesh, que a fuerza de golpes, ya sea físicos o ya sea intelectuales o ya sea emocionales, volvemos cautivas a las personas. ¿Pero por qué es importante? Porque una persona puede estar engañada por la cultura, pero su intención puede ser la correcta, y a pesar de eso, Dios no lo ve como un transgresor. Pero ¿qué sucede cuando la persona es consciente? Entonces cuando la persona es consciente, ¿sí?, ya no puede excusarse. Sin embargo, la conciencia no depende del alma, porque si la conciencia dependiera del alma, entonces tú tendrías que ir a clases de conciencia, pero no. Tú desde que naciste, desde que fuiste formado, perdón, desde antes de que fueras formado, eso es lo que dijo Jeremías. Dios dice, yo ya te llamé, yo ya te di por profeta de las naciones, yo ya te di la capacidad de sentir en el espíritu, de pensar en el espíritu, de valorar en el espíritu. Por eso los pactos que se hacen, cuidado, no estoy hablando de los pactos del alma, los pactos del espíritu son los que te generan ligaduras que no puedes romper en el alma. Miren, si el problema fuera el alma, sería bien fácil porque no habría maldiciones generacionales. Pero siendo en el espíritu, tu alma ni había nacido cuando tu bisabuelo, tu bistatarabuelo, ¿sí?, andaba en hechicería, e hizo pactos de sangre, hizo pactos demoníacos. El alma ni cuenta se daría de eso, pero es en el espíritu. Y por eso nosotros tenemos que aprender a vivir en el mundo espiritual, no en el mundo álmico. Por eso tenemos que aprender a discernir lo espiritual. Lo álmico, si usted lo discierne, pues qué bueno, ¿sí? Y si no lo puede discernir, métase un buen curso de psicología y va a aprender usted a caracterizar la conducta humana, que se va a ir de todos modos al infierno, ¿sí? Pero quizá con esto estoy sonando muy religioso. Pero la iglesia cristiana no es una iglesia espiritual actualmente. Es una iglesia álmica. Y por eso las decisiones que son del espíritu las lleva al alma. Por eso la búsqueda de Dios, que debería ser en el espíritu, la lleva al alma. Por eso su argumentación, más que ser espiritual, es del alma. Queremos convencer a la gente con ideas, ¿no? Y hay cosas que nos suenan muy descabelladas. Ahora, la Biblia, es cierto, decía al principio, y voy cerrando entonces estas ideas. Podemos hablar con un poco de locura, dice el apóstol Pablo. Sí, bueno, si hablo con un poco de locura, pues tolérenme, porque la Biblia no es la enciclopedia Spasa Calpe, ¿sí?, ni la enciclopedia británica donde usted busca una entrada y entonces va allí y los siguientes 3 capítulos es para hablar únicamente de eso. No, la Biblia no es eso. La Biblia es un libro que hay que devorárselo una y otra vez hasta que de repente uno va diciendo, entonces este versículo tiene que ver con aquello, esta situación, ¿sí? Dios lo que está queriendo mostrarnos es algo que va más allá del mundo humano. Y entonces Dios desde el principio puso al hombre en una situación dual, y es una dualidad tremenda, porque nos puso siendo criaturas espirituales, nos puso en un estuche, que es este cuerpo de carne, para vivir dualmente en un mundo natural y en un mundo espiritual. El hombre natural ha reclamado para lo natural la toma de decisión. Pero Dios nunca puso esta capacidad desde el espíritu, no la puso en el alma. Entonces lo que llamamos la capacidad de decisión o la voluntad espiritual se encuentra ligada a lo eterno. Por eso tus decisiones son eternas. Casarte con una persona es una decisión temporal. Te mueres y se acabó el pacto. Así lo dice el Señor. Pero recibir a Cristo, esa no es una decisión temporal. Esa es una decisión eterna. Eso se hace desde el Espíritu.
Por eso trasciende la muerte. Ok, creo que me fui de largo con muchas ideas, perdón por no generar el espacio de retroalimentación, pero en este momento les escucho. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué dice su espíritu acerca de todo esto que he estado comentando? Que nos fascina lo carnal y lo material. Levanté la mano, pero no me dieron la palabra. Estamos hablando de discernir, ¿sí? Y yo entendía que discernir era separar completamente al bien del mal, distinguir verdad de mentira, ¿sí? Como médico digo que órgano que no se usa se atrofia. Y yo hablo que hoy en día tenemos un espíritu atrofiado y que necesitamos un espíritu fortalecido. ¿Por qué? Porque tanta teoría, que yo que trabajo en educación, año con año se les ocurre traer a una teoría psicológica y otra teoría psicológica, traen a los propios psicólogos, tanto clínicos como educativos, un poquito confundidos. Cuando yo digo no soy el cuerpo, tampoco soy la mente, es porque ahorita hay un culto por el cuerpo, por la carne, tremenda. Por la mente, que luego estamos confundidos y es cuando más problemas emocionales estamos teniendo. ¿Por qué? Porque hemos dejado de ser espirituales, ¿sí? Y ya lo platicaba hace 2000 años Pablo, ¿no? Cuando comenta, la frustración de Pablo es que nuestras actitudes son erróneas y estas actitudes erróneas bloquean el impartir este tipo de enseñanzas que verdaderamente necesitamos. Ya lo decía Pablo Cancino el domingo, necesito ministros, no necesito que estos cristianos sigan siendo ovejas. Pablo continúa en Hebreos 5, 12, 14, dice, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Y repito, órgano que no se usa, se atrofia. Creo que nos hemos olvidado mucho del espíritu, le hemos dado mucho al alma, a la mente, últimamente al cuerpo, y tenemos que trabajar mucho en el espíritu, porque ya no lo decías anteriormente, ¿sí? La relación con Dios es a través del espíritu. Sería mi comentario. Si al alma la vamos dejando en el punto de la mente con las ideas, la mente con las cosas que biológicamente recordamos, eso nos va a facilitar mucho nuestra vida espiritual. Tú no eres lo que recuerdas. Y vas a decir, ¿cómo que no soy lo que recuerdo? No, lo que recuerdas es un referente biológico, nada más. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Sí, dame un buen trancazo en la cabeza, genérame entonces una lesión neurológica y voy a olvidar un montón de cosas biológicamente, porque mi cerebro, que era donde los tenía guardados, los voy a olvidar. Sí, pero mi espíritu está entero. Y hay un montón de cosas de mi espíritu que están allí, aunque yo en la mente no tenga conciencia de ellas. Y también hay un montón de cosas que no están en mi cerebro, pero que Dios me las puede revelar. Y tú dices, ¿y cómo es que supiste eso? ¿Quién te lo dijo? No, pues no es que nadie me lo haya dicho, no es que nadie me lo contó ni lo aprendí en un libro. Es que Dios me lo reveló. Ok, entonces la pregunta, nuestras almas, a ver, está largo ok, Berta. Dice, pero entonces hablamos del espíritu del hombre y el espíritu de Dios, sí, son diferentes, efectivamente. La palabra nos enseña que Dios tiene su espíritu y
el espíritu que ha puesto en nosotros, pues ahora diríamos que somos nosotros. ¿Sí? O sea, no es Dios el que va a ser juzgado en este cuerpo de las cosas que hizo este cuerpo de Pablo Cancino aquí en la tierra. Es el espíritu que Dios puso en mí y que ahora denomino mi espíritu. ¿Sí? Si me permiten una imagen de esto desde el punto de vista biológico, los genes del padre en el hijo, pues fueron del padre cuando fueron puestos en el hijo, pero ahora es el hijo. O sea, esos genes se convirtieron en el hijo. Y entonces, cuando abre el quinto sello, dice, vi bajo el altar las almas de los que habían muerto por causa de Cristo. Ok, vamos a ir a ese y seguramente le vamos a dedicar la próxima semana porque ya son las 10, ¿verdad? Al hablar del espíritu del hombre estamos hablando del alma. La Biblia hace distinción entre las dos cosas. Dice, pero si entiendo que solo el espíritu de Dios nos lleva a vivir como espirituales para guiarnos a la eternidad, sí, pero nuestras almas son las que serán enviadas a muerte eterna o a vida en la presencia del Padre. Allí tendríamos que definir qué entendemos otra vez por alma. Y es que el problema, una vez más, es que la Biblia no dice, dícese del alma qué, ¿sí? Un diccionario diría, alma, sustantivo, ¿sí? Se dice de aquella cosa que, y lo caracterizaría. La Biblia no dice eso. Y entonces tendríamos que entender, ok, de tarea para poder entender un poco acerca de esto, ¿sí? Quiero pedirles que lean, a ver, vamos a ir con Lucas capítulo 16. Y por favor hagan la tarea, ¿sí? Lucas capítulo 16. Y a partir del verso 19 dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez, ¿sí? A ese rico en la tradición le llaman el rico opulón, porque ópulos es riqueza, y entonces opulento quiere decir alguien que tiene mucha riqueza, opulón pues el hombre rico, ¿verdad? Entonces el rico rico, pues. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la puerta del rico, y aún los perros la venían y lamían las llagas. ¿Sí? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, que es en el lugar de los muertos, y ahí tenemos que meternos a la cosmología hebrea, ¿sí? Y esto está traducido al griego, por eso dice Hades y no Seol. Estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esta es la pregunta de la tarea. Lázaro dejó el cuerpo en la tierra como cualquier otro. Abraham dejó el cuerpo en la tierra como cualquier otro. El rico dejó el cuerpo en la tierra como cualquier otro. Fue enterrado. El de Abraham ya se había desbaratado después de tantos siglos que habían pasado hasta entonces. Pero ¿cómo entonces el rico, dando voces, reconoce al padre Abraham y le dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro? Pudo reconocer a Lázaro que está con Abraham, y dile que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama, etcétera. Lucas capítulo 16, tarea, ¿sí? ¿Cómo le hace el hombre rico para reconocer a Lázaro que está con Abraham en el Seol, lugar de los muertos, cuando ya no tienen un cuerpo? ¿Sí? Y eso nos tendría que dar una pista acerca de lo que es espíritu, de lo que es alma y de lo que es cuerpo. Doctrinalmente es uno de los pasajes más valiosos para poder hacer entonces esta distinción, sobre todo porque es un pasaje que Jesucristo mismo no es parte de la tradición hebrea, es Jesucristo el que está usando este pasaje para poder hablar entonces
de esta situación, ¿sí? ¿Cómo vamos? Muy callados ahora. ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos? Fernando, ¿otra vez? No, escribí que excelente. Okidoki. Los demás, ¿qué me dicen? ¿Complicada la cosa? ¿Confusa la cosa? No, para mí era parte de lo que te escribí en todo ese ensayo de mensaje, de Ajá. que pues sí, básicamente entiendo que es el Espíritu de Dios, el aliento de Dios que está en nosotros, quien lleva al espíritu de hombre, dice ese alma, a vivir de una manera espiritual, y viviendo de esa manera espiritual es que entonces nos lleva a la eternidad. Ujú. O sea, esa unidad precisamente en el espíritu, en esa sujeción al Espíritu de Dios, es el que nos motiva a caminar hacia la eternidad, a llegar a un propósito eterno en la salvación. Y que pues sí, el cuerpo, como ya se dejó bien claro, pues no es más que un cascaroncito, que a final de cuentas se va a desbaratar en el momento que seamos transformados a un cuerpo incorruptible que ya no tiene defectos, que ya no tiene fallas, que es el momento en que pues estaremos ya delante del Padre en algún momento y pondrían una parte de la tarea que nos está dejando, porque no nos va, sigue quedando la esencia nuestra, pero ya como el hombre espiritual que vive sujeto al Espíritu. Amén. Claro que sí. Gracias, Berta. Fleri y luego Dulce, por favor. Adelante, Fleri. No te alcanzamos a escuchar, cuando menos yo no. No, seguimos sin escuchar. Creo que no está bien configurado el micrófono, por eso. Mientras opina Dulce, pudieras darle configuración de audio. Sí. A ver, mientras, Dulce, si gustas opinar, mientras Fleri puede. Sí, Ajá. claro. En Juan 3:6 nos dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y bien ya lo dijo usted, este cuerpo no es más que el instrumento para estar caminando aquí en la tierra, porque va a volver al polvo, porque el polvo fue hecho. ¿Por qué reconoció el rico a Lázaro en mi pensar? Es porque siendo un... Eso es un spoiler. Sí. Esa es la tarea de la próxima semana, ¿sí? Entonces Ok, ya. cállame. Lo que había pasado, me sentí el hombre araña. No, sí, no, todavía no. Tienes una semana para irlo madurando. Perfecto. Sí, sí. Ok. Sí, pero ese es mi pensamiento. Nosotros en Dios tenemos la vida eterna. Ya me callé. Sí, está bien. Sí, es la próxima semana. Entonces, ok, Fleri. En la siguiente vemos la cuestión de la configuración del sonido.
Muy bien, pues les doy las gracias a todos. Como siempre, gracias por su paciencia, por su misericordia. Insisto, esto es algo que probablemente, aún con todo nuestro esfuerzo, realmente lo veremos, lo entenderemos cuando estemos con Él y en su presencia, ¿sí? Siendo honestos cada uno de nosotros y los cientos o miles de personas que lo hayan hecho antes que nosotros, estamos realmente tratando de entender, de discernir algo que la Biblia no lo establece con toda claridad, pero que es fundamental. La pregunta de si la voluntad está en el alma o en el espíritu tiene trascendencia en nuestra eternidad, porque justifica o no las decisiones que tomamos. Porque entonces si está en el alma se convierte en algo del pensamiento humano y tiene que ver con nuestras ideas. Y entonces una persona, ustedes decían la vez pasada, es que está chiquito, es que está viejito, es que estaba borracho. Déjenme decirle, se emborracha el cuerpo, pero no el espíritu. ¿Sí? Dice Norma Mercado, 1 Corintios 3:5, ¿sí? 1 Corintios capítulo 3 en el verso 5. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído? Y según lo que cada uno concedió el Señor. Quiero pensar que tiene que ver, Norma, con la revelación de cada uno. ¿Sí? 15:35, ok. 15:35. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Sí? El apóstol Pablo seguiría diciendo, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Lo que siembras, dice, no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la carne de los hombres y otra la carne de las bestias, la de los peces, la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. ¿Sí? Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Ok, y entonces veamos las cosas desde lo eterno. Veamos las cosas desde el espíritu. Entonces les encargo que puedan ver eso. Voy a tomar en lo que estaba diciéndome Norma Mercado. Se los agrego, se los dejo. En particular el verso 40, si Norma me permite más bien concretarlo allí. Para su tarea de Lucas 16:19, 1 Corintios 15:40. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Dios les bendiga a todos. Les deseo una excelente y meditabunda semana. ¿Sí? Pregúntenle a Dios. Finalmente, como decimos, estas charlas, diálogos, monólogos a ratos, tienen la intención de poner en jaque a nuestra fe y de llevarla a un punto donde nos vuelva más responsables delante de Dios, de lo que somos y de lo que hacemos. Bendiciones para todos. Buenas noches.